Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Full Frame. Hace un año que no tenemos encuentros de este ciclo, que recordaré para los que sean nuevos en él, que es un ciclo de fotografía contemporánea que organiza el colectivo Underfoto, al cual pertenezco, y en el que traemos a Murcia a autores jóvenes, pero con un trabajo relevante y, sobre todo, más que uno de los criterios que nos guía, es que sean personas con las que nos apetece charlar. Por supuesto, damos las gracias, como siempre, al ICA, al Centro Párraga y al CENDEAC por hacer estos encuentros posibles. Y para mí es un especial placer hoy volver a esta sala y a este ciclo presentando a Rubén H. Bermúdez. No quiero contar muchas batallitas, pero Rubén es una persona a la que conozco desde hace 11 años y que allá por la prehistoria, en el año 2009, en Murcia, hubo una pequeña galería de arte, tienda extraña llamada Gatos de Marte, que dirigía junto con mi hermana, y en la primera exposición de esa galería, sin apenas conocernos, también es cierto, estuvo Rubén, con un trabajo que no vamos a enseñar hoy, pero que es profundamente distinto al que hace hoy. Hemos cambiado mucho, pero yo creo que tampoco tanto, y después nuestros caminos se han ido cruzando en el tiempo, y es curioso considerar que las dos últimas charlas de Full Frame, la del año pasado de finales de noviembre con Lua Ribeira y esta de ahora con Rubén H. Bermúdez, corresponde curiosamente con los ganadores de un efímero festival de fotografía que hubo en Murcia, que se llamaba Alibaba, y en la que ambos participaron y del que fueron ambos ganadores. Había como una especie, o por lo menos yo sentía una deuda con ellos, de traerles a Murcia a que contaran su trabajo. Ya lo cumplimos el año pasado con Lua y este año lo hemos conseguido con Rubén, que la verdad es que llevamos mucho tiempo intentando que se dieran las circunstancias para poder traerlo. Rubén tiene muchas cosas que contarnos y yo creo que es mejor darle la palabra a él. Bueno, pues muchas gracias, Gustavo. Para mí es un honor estar aquí. Cuando veía las imágenes de ti, siempre con alguien con esta pantalla detrás, digo, ojo, algún día me gustaría ser yo, y aquí estamos. Estoy un poquito nervioso. Yo, como buen fotógrafo, me cuesta esto de estar delante del objetivo, pero bueno, vamos a por ello. Recuerdo un Fiebre que te compré, No soy de aquí, tu fotolibro, y me lo dedicaste y pusiste algo así como que ojalá nos sigamos viendo mucho tiempo en saraos de este tipo. Y bueno, pues han pasado una década y aquí estamos, ¿no? Bien, venía en el tren hoy y iba preparando un poco la charla, luego en el hotel la he terminado de depurar. Lo he dividido como en tres partes, una primera parte en la que hablo de mi fotolibro, una segunda parte en la que hablo de la película que estrenaré el próximo año y luego una tercera parte en la que hablamos de la hipótesis populista, que es una charla que di en un Fiebre sobre la posibilidad de que el fotolibro llegue a más gente. Bueno, supongo que el público que viene a verme a mí o que viene a estos eventos es gente que hace fotografía o que le interesa la foto o que quiere hacer algún proyecto, y he pensado que lo mejor que puedo hacer es contar un poco pues mi proceso creativo y contar mis secretos. ¿Os parece bien? Nos parece bien. Bien. Como tenemos mascarillas y todo este rollo, el otro día di una charla y pues no veía ningún tipo de expresión en el público y fue muy raro, me sentí muy mal. Si os reís o aplaudís lo voy a agradecer. Si estáis entusiasmados, hacer gestos, que claro, por lo menos algo nos llegará. Sí, aunque sea así o así. Vale. Bien. Esta es la clase de público que queremos, sin duda. Me gusta Murcia. Bueno, mi proceso creativo es, he ido aprendiendo cómo funciona, ¿no? Al principio no sabía, ahora ya he hecho 2 proyectos de gran
gran escala, vamos a decir, y en ambos comienzo con un fogonazo. Os voy a poner ese fogonazo, un pequeño vídeo, y luego comentamos. Bueno, es el libro Los desaparecidos, de Verónica Fieiras. Yo estudié en EFTI en 2008-2009 con Gustavo, como hemos comentado, y después viajé. Y cuando volví a España, como en 2011, había una escena, la escena del fotolibro, a la que yo no pertenecía y que tenían unas cosas que eran flipantes, ¿no? Entre ellas este libro que me impactó muchísimo. Lo voy a parar. Fue como un cambio radical en mi forma de pensar en cuanto a mi relación con la foto. Digamos que lo toqué, lo sentí, lo olí. Eran imágenes que no había tomado Verónica, eran del imaginario popular. Yo las reconocía, pero ella las hacía de alguna manera suyas y las acompañaba de pequeños textos como de diccionario, que no eran tampoco de ella, ¿no? De qué es violencia, qué es una dictadura, etcétera, etcétera, en Argentina. Y joder, me rompió por dentro, ¿no? Fue como súper emocional y pensé, algún día me gustaría hacer un fotolibro así. Todo esto seguramente lo descubrí en el taller de fotolibros colectivos que hizo Ana Zaragoza y Andrés Medina, donde estabas tú, ¿no? Estaba Óscar, había una serie de gente amiga y creo que todo comenzó allí. Ese fue un taller de estas cosas que no lo sabes, pero que plantan semillas para el futuro, porque la mayoría de las personas que estaban en ese taller después han publicado libros, han tenido editoriales, dos de ellas han formado editoriales, Ana y Sol. O sea, quiero decir, fue de una serendipia especial que la verdad es que, vamos, si nos hubiera dado vértigo contemplarlo en ese momento. Totalmente. O sea, todo lo que voy a contar es como soy capaz de leerlo ahora. En el momento, pues simplemente pues estaba pues haciendo cosas. Bien, bueno, hice ese taller el sábado, y el domingo, un sábado, ¿no? De 2014, y el domingo fui al Calderón, al campo del Atleti, que jugaba el Atleti, y se supone que... Bien. Me gusta, hay división de opiniones, ¿eh? También me gusta eso. Se supone que ganábamos la Liga ese día, ¿no? Y conseguí 2 entradas. Bueno, pues como será Atleti, empatamos y no ganamos la Liga. Eso hizo que en vez de irme a celebrar, pues me fui andando hasta mi casa y me encontré a una persona negra. Esa persona negra me chistó, que es una especie de comunicación así íntima, ¿no? Nos vemos, ey, sin más, ¿no? Como que te reconozco. Pero se me acercó y me empezó a preguntar, oye, ¿qué ha hecho el Atleti? Tal, no sé qué. Y empezamos pues, a hablar de cosas. Y ya empezó a decirme, oye, ¿pero tú de dónde eres? Y dije, yo soy español. Oye, ¿y tus padres? Pues españoles. Entonces, ¿y tú por qué eres negro? Y bueno, esa secuencia de preguntas me ha acompañado toda mi vida, ha sido como una especie de leitmotiv y nunca he tenido una respuesta clara hacia mi interlocutor, pero tampoco hacia mí mismo, ¿no? Esa conversación unida al taller y a la idea de copiar el libro de Verónica era como un fuego, ¿no? Como un fuego. Tengo que hacer algo. Esa noche no podía dormir, estaba como súper agitado y ese mismo domingo a la noche pues abrí un blog. Esto es el blog. Ha cambiado un poco el interface con el tiempo, ahora creo que está un poco feo, pero bueno. Y en la info ponía esto, ¿no? Y lo sigue poniendo, que es un proyecto en etapa de investigación y que quiero que sea un fotolibro. Puedo seguir si quieres. Y siempre, ¿tú crees que muchas veces en las escuelas nos enseña como a planificar muchísimo o como a acercarnos de una manera muy intelectual a los proyectos, pero en tu experiencia son más de repente un fogonazo emocional que te hace responder y luego para ti esa manera de trabajar es más natural? Sí, o sea, me he ido dando cuenta con el tiempo, ¿no? Creo que funciono bien en la incertidumbre, creo que funciono bien sin saber qué va a pasar en el siguiente paso. Más o menos sabiendo cuáles son los grandes pasos que hay que dar, ¿no? O sea, yo entiendo que hay como 3 fases principales a la hora de hacer un proyecto, que es como una preproducción, una producción y una difusión. Pues eso lo tengo claro. También tengo claro que si quiero hacer un fotolibro me va a costar dinero. O sea, tengo claro una serie de cosas, pero no sé qué va a pasar. Entonces, bueno, abro el blog y estos son como los primeros posts que hay. Si ahora lo veo y digo, joder, los primeros posts está todo.
está la imagen de archivo de mi álbum familiar, que yo pues lo revisité con mis 30 años de entonces y veía como imágenes de mí mismo, que soy una mancha marrón rodeado de gente blanca, por decirlo de alguna manera, o fotos como esta, ¿no? Que tienes aquí pues una manchita en el cerebro, que es un fallo de impresión, pues que a mí me hace gracia, que pues puede parecer esa educación que recibí. Pero también pues iba subiendo pues elementos de la cultura española que tuvieran relación con la negritud, ¿no? O incluso cosas de las que yo no tenía ni idea, como que en España pues había habido esclavitud durante varios siglos, habíamos sido un actor principal en la trata de personas esclavizadas, era como todo era un universo nuevo por descubrir, ¿no? También me interesaba, yo iba subiendo ahí esos inputs que fui recibiendo pues en mi vida, en los que tenía relación la raza, ¿no? Como no tienes pinta de ser de aquí, ¿no? Pues lo pongo con un guión y pues es algo que he recibido. Y luego también pues yo ya pensaba en términos de fotolibro, pues de dobles páginas, de cómo iba a ser mi libro, ¿no? Desde el principio pues iba a tiendas de segunda mano, de libros, y los miraba y pues este me gusta, este, ¿no? Pues yo iba pensando cómo iba a ser mi objeto, sin saber qué iba a contar en él, claro. Que en realidad el encuentro con el libro de Verónica te cambió mucho porque tú estás en ese momento viniendo de EFTI, eres como, digamos, un fotógrafo, simplemente alguien que pensaba en sus ideas y las traducía en imágenes. Y ahora aquí empezaste a como a acumular materiales propios y ajenos y a intentar construir otra cosa, que tampoco era un modo natural para ti de operar hasta ese momento. No, totalmente. Cuando doy talleres pongo un videoclip de Bryan Adams, que no tengo aquí, pero que es de antes de ser rockero, y hace música disco. Y sale pues con sus pantalones pitillo, bueno, pues a 33 revoluciones, con voz de gallo, y luego él se permitió cambiar y ser un rockero, ¿no? Pues yo también, como que, o sea, animo a la gente a no tener prejuicios con sus propias prácticas, y así intenté acercarme a este proyecto. Voy a continuar. El blog pues tiene éxito, digamos, ¿no? Entonces Facebook es la única red social que utilizamos, por lo menos en mi entorno, y recuerdo ver a Olmo González, al que no conocía por entonces, no éramos amigos como ahora, y decía, este proyecto es muy interesante, hay que seguirlo. Me empezaba a seguir gente afro que yo no conocía, pero qué proyecto más guapo, tío, toma esta imagen mía, mira esto, has visto esto otro, ¿no? Como que de repente el proyecto empezaba a ser público y eso me paralizó y sentía como que el blog tenía que estar bien, entonces pues no iba subiendo nada y me atemoricé un poco, digamos. ¿Qué pasaba? Que en paralelo, pongo aquí un pantallazo de un ensayo de Hito Estéril en defensa de la imagen pobre. Si no lo conocéis os animo a investigarlo, está en PDF en internet. Y bueno, en paralelo me abrí un Instagram porque Mateo Pérez, el que montaba Hierro de Cambasté, nos conocimos en un encuentro de artistas nuevos que tú me empujaste a ir y me dijo, mira esta aplicación que es como una red social pero de fotos, de imágenes, tal. Y el caso es que, bueno, pues empecé a subir fotos que tenían relación con mi proyecto, pero no estaba bien pensado, simplemente las iba subiendo pues según me iba dando. Entonces, digamos que esa aplicación lo que hacía era ordenarme en el tiempo imágenes que me interesaban y las fotografiaba de una manera no tradicional. Vamos a ver algunas. Bueno, pues España, ¿no? Estoy yo con las dreads, bueno, ya veis, ¿no? También me interesaban, pues, la naturaleza de la fotografía, de la cámara fotográfica, de la política del aparato. Bueno, O.J. Simpson, ¿no? La mítica portada en la que le escurecen cuando, ya sabéis. O yo mismo, pues, voy a hacer unas fotocopias, me veo en pantalla y digo, hostia, un sospechoso. Digo, hey, si soy yo. No, eso me interesa. Y pues hago una foto, pues ya veis que es muy pobre, es muy mala calidad, pero precisamente por eso funciona tan bien, ¿no? Creo. Me interesan los memes, o sea, cualquier tipo de imagen tiene cabida. Pero también empiezo como a investigar sobre la esclavitud, empiezo a ir a la Biblioteca Nacional, empiezo a leer libros sobre racismo, pero sobre historia.
como que de manera superficial, claro, pero son como muchas capas y muchos caminos que como posibilidad, digamos. Claro, yo recuerdo que, claro, al principio, aparte de... O sea, yo personalmente no entendía muy bien lo que estabas haciendo y era como vale, todo esto está muy bien como, digamos, documentación, pero ¿cuándo vienen tus imágenes? Y era como un enfoque completamente equivocado. Y mucho tiempo esperando esas imágenes que en realidad ya eran estas las imágenes. No, esto no era ningún complemento de nada, esto era el trabajo. Sí, pero yo no lo sabía tampoco. Y esa presión del tienes que hacer tus fotos estaba ahí rondando, ¿no? Sí que pues siempre he sido un poco así rojeras, siempre he sido, me gusta lo pobre, me gusta lo cutre, me gusta lo pobre entre comillas, ¿eh? La izquierda también puede prosperar, pero como que políticamente me atrae. Otra vez división de opiniones. Muy bien. Me atrae esos discursos, ¿no? En defensa de la imagen pobre de Hito Estéril se incluye en un libro que se llama Los condenados de la pantalla, en clara alusión a Los condenados de la tierra de Frantz Fanon, ¿no? Entonces, bueno, ahí se engloba un poco mi curro y ahí me sentía cómodo. Esto que está en pantalla, por ejemplo, pues la típica papelería que hay en Madrid, pues tradicional, tirando a facha religiosa, y joder, pues voy con el móvil y me reconocen las caras que son más blancas. Pero la que es la negra, que son como huchas del Domun, ¿no? No, pues me hace gracia. Pues, ¿esto por qué pasa? Yo cuando me junto con Marra, que es negro puro, entre comillas, yo soy negro claro, pues a él no le reconoce. ¿Qué está pasando, no? ¿Cuál es la política de la cámara y cómo afecta eso en el modo en que se nos representa o nos autorrepresentamos? Bueno, pues encontraba pues mucho material gráfico que contaba cosas de la relación España-negritud, que era algo que era tabú, del que nadie hablaba y que yo me estaba atreviendo a hablar. O también los periódicos, las noticias, bueno, etcétera, ¿no? También empezaba a trolear en Wallapop, escribía a gente que si tú pones negrito en un buscador, pues sale todo, en cualquier buscador posible, ¿no? Pues hay gente que vende figuras de negritos y lo pone así, ¿no? Entonces, ¿y cuánto mide el negrito? Pues mide 1 metro y 2 centímetros. Bueno, pues entonces no es tan negrito, ¿no? Bueno, en fin. También recuerdo como un gran impacto leer una tesis doctoral de una chica que me escribió: hola Rubén, he visto tu proyecto, me gusta mucho. Mira, yo he trabajado sobre la imagen, la representación, la otredad, bla, bla, bla. Y me contó pues el proceso de Mayra Green, que está haciendo un taller de cianotipos, ¿es? De cianotipos, y entonces se tenían que retratar. Y se retrata a sí misma, y cuando se revela y se ve, ella dice en alto: Dios mío, soy una esclava, ¿no? Y es la única mujer negra de ese taller, mujer o hombre, es la única persona negra. Y el resto de gente pues les dice no, como esa negación de yo no veo colores, bla, bla, pero ella evidentemente lo está viendo, ¿no? ¿Cuál es la historia de la fotografía? ¿Cuál es la relación entre la foto y el racismo? Eso empieza a estar ahí y, bueno, influye en mi curro, ¿no? Bueno, mis chorradas, pues soy del Estudiante, soy de Atleti, pues veo aquí a David Russell, que era mi sueño infantil, con Colacao, ¿no? De repente, pues me había convertido en un investigador. Ya acaba esta parte. Me dan un carnet. Es una chorrada, pero pues era importante. Para acceder a la Biblioteca Nacional necesitas un DNI y necesitas que alguien te firme una carta en la que diga que estás en una investigación seria. Yo la conseguí, ¿no? Pero hay mucha gente que no la puede conseguir. Hay como un sesgo. Ya lo del DNI es un tema, ¿no? Pero bueno, esto me abría muchas puertas. De repente, que soy carnet de investigador. ¿Qué puede haber mejor, no? Investigador privado. Entonces, bueno, en realidad fui a la Biblioteca Nacional como 4 o 5 veces. Es muy tostón y para mí es un poco arcaico. O sea, es como las 12 pruebas de Asterix. Cuando tienes que pedir un libro, pues hay que ir aquí, allí, no sé qué. No puedes hacer fotos con el móvil porque entonces no sé qué. Hay que hacer una fotocopia que vale... ¡Buah! Total, que tienen digitalizado gran parte del archivo y yo me sentí más cómodo ahí. También lo que hacía a veces era comprar en todocolección.net, me lo dijo
Juan Balbuena, oye, mírate esta web que hay un montón de cosas. Igual, ahí ponía negrito, ahí estaba como muy obsesionado con cómo se nos veía o cómo se nos representaba desde la blanquitud española, ¿no? Por ejemplo, compré este libro que es el niño negrito que quería ser blanco. Y es un niño, pues este que veis aquí, que llora mucho porque es negrito y quiere ser blanco. Y al final aparece una hada madrina y le convierte en blanco y el cuento acaba bien, ¿no? ¡Wow! Es el año 60 y algo así, o sea, ¡wow! ¡Qué bestia! Bueno, me dejan representar libros que hablan de todo esto y para mí es como una apertura de ojos muy bestia. Siempre entendí que Conguitos era racista, ¿no? Pero cuando me lo contextualizaban en la cultura popular occidental, era como, wow, esto es mucho más grande de lo que yo pensaba, ¿no? Este era como mi estudio de trabajo, entonces teníamos 2 habitaciones y pues una la dediqué un poco a meter todos los cacharros que iba comprando, encontrando y así. Bien. Este es el día, ya acaba esta parte, ¿eh? No te preocupes. Este es el día que estuve en el encuentro de artistas nuevos, era la primera vez que hablaba en público, estaba realmente asustado, no sabía si iba a ser capaz de lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Según piense, puedo ir diciendo cosas. Y bueno, fueron 12 minutos horribles, pero la gente aplaudió y hicieron preguntas y fue muy bien. Había un tío del ABC, Guardiola, y me hizo una entrevista para el ABC y joder, salí en el ABC, pues, España es un país racista. O sea, de repente, ¡guau, chaval! ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo he conseguido hacer eso? Vale, aquí hacemos una pausa. Pero ¿crees que este proceso no hubiera sido un proceso sin final si de repente no se hubiera cruzado en tu vida la beca Fotopress y ya con esa responsabilidad primero de que alguien espera algo concreto de ti, de que hay unos plazos para ello y de que hay dinero implicado de por medio? Eso entiendo que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, claro. Efectivamente. Vamos a ver, esto no lo vemos ahora, luego volvemos. Yo tenía ese proyecto que estaba guay, ¿no? Allá donde lo mandaba me seleccionaban y sabía que tenía algo entre manos. Y dije, yo quiero Fotopress. Fotopress, he visto que varios amigos o se la han dado o han estado cerca y es una de esas que te dan dinero de verdad. Bueno, 20.000 creo que eran. Pues para mí es dinero. Te dan tiempo para trabajar y te da una visibilidad y una posición, digamos. Y digo, voy a echarla. Voy a echarla con la esperanza de ser finalista o algo parecido, que el jurado al menos parte permanezca y al año siguiente vean el gran cambio de mi proyecto, porque he trabajado un montón en ese año y me la den, ¿no? El caso es que no salió así, exactamente, ¿no? Sí. No, en realidad, pues un día pues me levanto por la mañana y en Facebook como que tengo 1000 notificaciones y es que estoy preseleccionado. Bueno, pues ya hay un paso ahí, pero bueno, el plan era ese, ser finalista, ¿no? Estoy ahí. Y luego fui a Fiebre y estaba Iñaki Domingo, el cual no me conocía, pero yo a él sí, y estaba en la puerta fumándose un cigarro y me dijo, ¡ey! Y yo dije, ¡ey! Y por dentro pensé, hostia, igual me han dado, porque si me conoce este, que sé que es jurado, o sé que el año pasado fue, hostia, puede ser, ¿no? Y pues esa semana, una mañana, me llaman, un teléfono muy largo, me despiertan, no lo suelo coger, ¿no? Pero digo, hostia, o sea que igual, y lo cogí, una voz catalana, bon día, y digo, me han dado, y efectivamente me han dado. Recuerdo ese momento con, ¡guau! Fue la hostia. De repente, ahora no sería así, ¿no? Ahora ha cambiado la situación, pero en aquel momento necesitaba ese empujón. Llevaba ya como, pues eso, desde 2009, 2010 en el mundo de la foto y no pasaba nada realmente bueno, ¿no? En mi trayectoria. Simplemente pues estaba ahí, era pues alguien que le interesaba la foto, pero no terminaba de estar ahí. Y fue como, wow, recuerdo bajarme al bar, estaba muy mal de pasta, y comprarme un desayuno con zumo de naranja, tortilla y un café. O sea, como un sueño. Y llamar a mi madre y a mi pareja, ¿no? Como, oye, ¿qué ha pasado esto? Y muy guay. Vale. En relación a la pregunta, efectivamente. Entonces me llama Efti y me dicen, oye, Rubén, tu proyecto está muy guay, te lo acaban de becar. Me llama Verónica. Todo se cruza un poco. Y me dice, ¿por qué no das una charla un viernes de EFTI, que es gratis? Y bueno, pues vienes aquí y sí. Y según colgué pensé, madre mía, ¿qué he hecho?
Veo las fotos del sitio, un sitio así como este, cibernético, con luces aún peor, moradas, con un micrófono de diadema, madre mía. Y ese día, en EFTI, que es un espacio de la cultura española, y por lo tanto blanco al 99%, había un tercio del público que era afro. Wow, ¿no? Y venían a verme a mí. Y ahí en primera línea. Y luego se acercaban y nos tomábamos un refresco y hablamos como de tú a tú y fue súper bonito, ¿no? Esta fue la foto que hice yo. Fíjate si estaba nervioso, ¿no? Y al día siguiente, a la mañana, me desperté y pues miré así el hashtag que habían hecho y resulta que había una chica que tenía un usuario nuevo en Twitter, se llamaba Afroespañola. Y decía que se había abierto un blog porque ayer había estado en una charla y había visto a Rubén H. Bermúdez y su proyecto Y que dice, y Rubén dice, los negros y las negras españolas tienen que contar sus propias historias. Como, wow, chaval. De repente soy una referencia. Dice, así que aquí estoy yo, una negra más contando su propia historia. Y me pasó un poco lo que a Cheryl. Cheryl es la protagonista de Watermelon Woman. Es una mujer que trabaja en un videoclub y que se dedica a investigar sobre las mujeres negras en el cine afro de Estados Unidos, o del cine en general, no lo sé. Y ella decide, por una serie de cosas, hacer una investigación. Entonces, se pone la webcam, se pone el micro y este es el plano que vemos. Y dice, hola, soy Cheryl y soy cineasta. Y dice, bueno, no. Dice, trabajo en un videoclub, me gusta hacer cine, estoy estudiando, como ese miedo a reconocerte como lo que realmente eres, ¿no? Entonces, lo pasé bastante mal. No sé qué imágenes tengo por aquí. Sí, lo pasé mal. Fue un año angustioso. O sea, fue un proceso creativo. Te pone una fecha de entrega pues, a un año vista y los primeros meses son bonitos, pero luego empieza por lo menos ese año para mí, creo que lo transmito, ¿no? Fue como una angustia vital. Así que decidí hacer lo que más me gusta hacer, que es copiar. Vamos a ver un pequeño vídeo y luego vemos un par de cosas. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Vamos bien. Bien. Copiar no es robar, robar es sacarle a los demás. Copiar es solo hacer uno más, de eso se trata copiar. Copiar no es robar, si compartes lo tuyo conmigo habrá uno para ti y otro para mí. Copiar es dar igualdad. Si te robo la bici a ti, el bus tendrás que tomar. Pero si la copio, cada uno una tendrá. Copiar algo es lograr hacer que haya igualdad, compartir con los demás. Copiar algo es genial. Bueno, pues aquí vemos a Michael Jackson copiando a Stevie Wonder, ¿no? O sea, como que todo está enfocado a que copiar está mal. Y, joder, pues en el cole, o sea, es como una contradicción. En el cole aprendemos copiando la L con la A, la. Y aquí pues igual estamos 30, 40 los que seamos. Y yo digo la y pues nadie es capaz de repetir mi la, ¿no? Yo intentaba hacer el libro de Verónica Fieiras y hice el mío. Entonces, bueno, anima a copiar. Creo que es la forma de hacer las cosas, por lo menos es la que tengo yo. Bien, os quiero poner muy brevemente algunas cositas que me estaban influyendo en ese momento. I am Magdalena Albizu, and I am a filmmaker from Brooklyn. I am a daughter and granddaughter, and I grew up on Long Island. On Long Island, I grew up in a Dominican household until someone called me black. I started to figure out what that meant. The black students embraced me as their own, and I started to listen to hip hop. Bueno, es largo, ¿no? Encontré un documental de una chica pues, en Brooklyn que estaba trabajando en los mismos términos que yo. Wow, ¿no? Luego el documental no lo acabo, pero en aquel momento estaba haciendo un crowdfunding y bueno, me
me sentó muy bien, me encontré a otra persona haciendo lo mismo. También me escribió Agnès Sonti, me mandó un mail, ahora lo leo y es gracioso, ¿no? Hola, soy Agnès, soy fotógrafa como tú y tengo un proyecto muy parecido al tuyo. Me gustaría conocerte y tomar un café y hablar. Y así fue, ¿no? Ella es española y camerunesa y bueno, trabajaba desde un lugar parecido al mío. Y fue muy guay porque pues a veces me pasaba que le explicaba a mis compañeros fotógrafos qué estaba haciendo y había que explicar como toda la cosa. Y aún así, a veces nadie me entendía o no me querían entender o era imposible la comunicación. Y con Agnès era como hablar el mismo idioma. No había que explicar todo el concepto, sino íbamos a lo que teníamos en común. Tiene un proyecto muy interesante. Luego también, otra noche, en aquella época trabajaba mucho de noche. Pues estaba mirando la web de Angélica Das, que me ayudó mucho en el comienzo, y vi su proyecto Desenredo, por su pieza. Bueno, no tiene mucho más, ¿no? Pero para mí fue como súper impactante. Lloré un poco incluso, ¿no? Fue bastante como wow. Humanae, bueno, me puede parecer interesante, pero esta pieza me llegaba al alma. Vemos un plano como Boyer, ¿no? De ella haciendo ese gesto tan cotidiano para nosotros y nosotras, que es desenredarnos el pelo. Era la primera vez que sentía que algo del mundo del arte contemporáneo se dirigía a mí directamente. Fue muy importante. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, tenemos a Anaquella Brown, fotógrafa contemporánea. Bueno, pues lo vemos rápido así, se parece o tiene conexión con lo de Agnès. También vi a Daniela Ortiz. Daniela Ortiz, creo que tengo aquí la carpeta entera, sí. Daniela Ortiz tiene muchos proyectos, pero tiene uno que es 97 empleadas domésticas. Ella trabaja con postfotografía, acude a los Facebook de la clase alta de la gente de Perú y les coge fotos que le interesan para su proyecto. Y son fotos, pues eso, de familia, ¿no? Donde las personas del servicio aparecen cortadas, mutiladas y son pieles oscuras. Me gustaba su radicalidad, me impactó su no... O sea, iba a tope, o sea, no le importaba lo que pensara ningún blanco ni ninguna blanca. Los nombraba, los señalaba, ¿no? Me parecía como muy impactante. Y además a mí, como que tenía un lenguaje, no voy a decir agresivo, pero tenía un lenguaje directo en redes entonces, y era como, bueno, pero entonces tú, Rubén, ¿dónde te estás situando? ¿Cuál es tu posición respecto a todo esto, no? Había que de repente empezar a tomar decisiones, porque tenía la beca y hacer un libro al final, tú sabes bien, es ir tomando decisiones y cómo me voy a posicionar respecto a diferentes cosas, ¿no? Para mí ese trabajo fue como, wow, qué revelador. Vale, a ver, vamos un poquito más. Chimamanda. Bueno, vamos a ver esto. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios. Es largo, ¿no? Y simplemente quiero como poner así retazos. Lo podéis ver, es un vídeo de Victoria Santa Cruz. Bueno, vi este vídeo, leí Piel negra, máscaras blancas de Fanon, que él tiene en ese libro hay un capítulo que es la experiencia vivida del negro o algo así.
Y es cuando él viene de las Antillas a la metrópolis, en plena colonia, y él reproduce como... Escribe algo así como que un niño le señaló y dijo, mira mamá, un negro. Y dije, hostias, es exactamente mi experiencia. Lo recordé, ¿no? Como cuándo fue la primera vez que alguien me llamó negro. Lo voy a leer, que lo tengo aquí. El libro comienza con unas imágenes y el primer texto que hay es el siguiente. La primera vez que alguien me llamó negro estaba en un mercado con mi abuela. Fue otro niño pequeño. Utilizó la palabra negrito. Nadie dijo nada. Yo tampoco. Entonces, pues conectas, ¿no? Con Victoria Santa Cruz o con... Era como, wow, qué grande es esto, ¿no? O sea, hay una diáspora africana, una diáspora negra, o como queramos llamar, que tenemos experiencias similares desde hace más de 100 años. Bueno, pues la cosa como que iba creciendo. Te deja que me hagas alguna pregunta, ¿no? Y como al final, con toda esta montaña de influencias, de investigaciones, de imágenes, ¿cómo es el proceso de dar? Porque al final el tono, la línea, en tu libro también es muy importante la palabra, el lenguaje, ¿cómo llegaste a él? Porque quiero decir, está muy bien sentirse reconocido en las imágenes de otros o en los proyectos de otros, pero al final tienes que encontrar tu voz. ¿Cómo fue para ti ese proceso? O sea, ¿hubo algo que hizo clic en un momento o fue un proceso gradual? Pues hubo clic. Bueno, no lo sé. O sea, recuerdo con Fotopref tienes como reuniones. Tienes que ir a Barcelona, te ponen un AVE, te ponen un prepandemia, claro. AVE, hotel, a todo trapo. O sea, hoteles que no suelo pisar habitualmente, unos buffets, va, todo como muy guay. Y luego vas a una sala de reuniones donde hay un grupo de gente, como 7 personas que comentan. Estaba Iñaki Domingo, estaba Marta Ponsa, que es una curadora que venía de París o una cosa así, y luego gente de la Caixa, como más burócrata. Y comentábamos. Y estaba de compañero de beca, pues Nicolás Combarro, que sabe, tiene el culo pelado, ¿no? Y me dijo, yo qué sé, ya muy avanzado, pero Rubén, tío, entérate de una vez. Tu trabajo, si es interesante, es porque es autorreferencial. A mí como que me daba miedo hablar de mí mismo o incluso me daba un poco de pereza esas exposiciones en las que el protagonista es el artista, ¿no? El autor, el fotógrafo, como queramos decir. Pero él me fue por ahí. Y luego otro momento también como clave, hubo como varios. Iñaki Domingo, también en esas reuniones así como me daba miedo y como que era muy incipiente. Y me dijo, Rubén, tú estás trabajando mucho, tu trabajo es muy bueno. Lo que tú estás haciendo son como diferentes aproximaciones a un mismo tema. Tú tranquilo, que todo se va a clarificar. Algo así, ¿no? Fue como, wow, gracias, Iñaki. Y hubo una tercera vez que quedé con Sergio Arizméndiz, que estaba en el taller de fotolibros original que hemos hablado, y tomamos un café o yo qué sé, y yo estaba como mal, ¿no? La cosa, ya la fecha de entrega se aproximaba, no tenía nada, ¿no? O sea, no sabía qué iba a hacer, pensaba que se venía el tiempo encima y que todo el mundo iba a descubrir que era un fraude. Y sí, ya es el autoboicot. Y él me dijo, joder, tío, has trabajado mucho este año. O sea, casi lloro. O sea, os recuerdo como... Porque hay algo en lo que hacemos, fotógrafos, fotógrafas, que es como no tangible, ¿no? Como... Te está perdiendo el tiempo con sus dibujitos. Un pintamonas, dice algún amigo, ¿no? Hace fotitos. Eso es. Y tú ves que otra gente de tu generación, con los que has ido al colegio y son tus amigos, tienen unas carreras profesionales estables, van subiendo de pasta, son jefes y tienen sus familias. Y tú estás ahí haciendo... Y realmente necesitaba ese tipo de palabra, como que me ayudaba un montón. Porque en realidad, si a todos muchas veces nos afecta eso que se llama el síndrome del impostor, a ti encima, trabajando en un contexto que era juzgado, entre comillas, por personas que ni siquiera en muchas ocasiones podían entender lo que estabas haciendo, supongo que esa sensación de me van a pillar, sí. Era continua, o sea... Eso es. Yo sentía que la beca me la habían dado porque el proyecto era bueno, no porque yo hiciera las cosas bien, y eso sí se iba a destapar en algún momento, ¿no? Esas cosas. En todo esto también empezaba a conocer a gente afro cada vez más, iba con ellos a hacer cosas, nos organizábamos,
me apunté a organizaciones, montamos organizaciones. Bueno, había una cosa persistente y yo, pues como con el fotolibro, aparezco y soy uno más. Y veo que hay un contexto cultural en el que las personas negras estamos hablando. De repente los medios de producción y difusión de imágenes, que siempre han estado en los núcleos de poder de Europa, ahora con los dispositivos móviles y con el Internet, ya no hace falta un intermediario que te dé su aprobación. Y veo que en mi propio estado pues está, por ejemplo, Silvia Alberso Pale, que tiene una obra de teatro que No es país para negros y que está hablando en términos parecidos a los míos, pues desde su lenguaje. Me invita a participar en un coloquio y digo, wow, pues mi obra, lo que vaya a hacer, se inscribe en este contexto cultural. Estaba Lucía Embomío pues haciendo también un libro que salió un poquito antes que el mío. Recuerdo que cuando lo sacó yo no tenía nada. Y fue como, oh no, en el fondo, ¿no? Como, oh no, Lucía lo tiene. Y yo, o sea, me alegraba por ella, pero me entendéis, ¿no? Sí. Bueno, Santiago Zanú, pues hay un contexto. Bien, el momento, que es a lo que íbamos, me invitan de Bellas Artes, Javier Pérez Iglesias, que tiene un rincón como mágico en la Complutense, la biblioteca, y me invita a dar un taller. O sea, una charla, perdón. Y la anuncian ahí en redes. Y pues llego y hay un montón de gente afro. Somos más. Somos mayoría, claramente. En Bellas Artes, que es un espacio pues que no es así nunca. La sala era pequeñita. Bajamos la luz. Y yo me puse a hablar y conté un poco el proceso como lo estoy contando hoy, ¿no? Más o menos, pero sin saber qué iba a pasar y sin saber dónde estaba realmente, ¿no? Y entonces conté mi relación con esta imagen, mi relación personal. Bueno, no sé si la conocéis, pero ella es Lucrecia Pérez y, bueno, si queréis os leo el fragmento en el que sale Lucrecia. Sale así. Voy a ponerla en pantalla completa. Mataron a Lucrecia. Yo tenía 11 años. El impacto fue tremendo. Ese día entendí que era negro. No había distancia, tuve miedo. Tienes que estar alerta. Pueden asaltar tu cuerpo. Puede ser en cualquier momento de tu vida. Bueno, hay más texto, ¿no? Pero básicamente les conté eso. Les conté que yo vi las noticias que habían matado a Lucrecia, unos skinheads, que había disparado a un guardia civil y que la mataban por negra de mierda, así, eso decían, ¿no? O que entraban al grito ese. Y yo la veía a ella y decía, joder, pues es como yo. Tiene ese color, o sea, y el pelo, pues es parecido al mío. Soy acaso negro, ¿no? Como decía Victoria Santa Cruz. Entonces conté esto y yo quebré un poco, ¿no? Estuve a punto de llorar y el público sintió conmigo, sala oscura, mayoría afro, y casi lloramos todos juntos. Y dije, guau, no, o sea, fue como muy especial. Y había una electricidad ahí que dije, esto es el canal de comunicación, la emoción. Y con eso me quedé. Después de la charla, pues nos hicimos una foto, algunos de los que estuvimos. Chun, chun. Continúo. Y algo muy importante también fue que Moja Greu, el periodista del diario, pues nos contactamos, no sé cómo nos encontramos, pero nos hicimos amigos. Ahora somos vecinos. Y me dijo, toma Rubén, tienes que leerte Entre el mundo y yo de Tanais y Coates. Digo, vale. Y me lo leí casi de una vez. Fue como, wow, qué libro. Es una carta de un padre afroamericano a su hijo, que también es afroamericano. Y le prepara para el mundo. Y entonces es cruda. Y al ser una carta, aunque sea abierta porque es pública, es una cosa como muy íntima. Y entonces se permite opinar, no explica las cosas, sino que está opinando desde su lugar y con amor a otra persona a la que quiere mucho, ¿no? Y ahí dije, este es mi tono, este es el tono, con esto voy a funcionar. Y entonces yo intenté como hacer una carta pues a mí, yo de 15, 18, o a otra persona negra en España, como para abrazarla, algo así. Porque al final el libro tiene, digamos, también un toque didáctico, pero no es un libro estrictamente didáctico. Digamos que no es para explicarle a la audiencia blanca lo que tú has podido sentir, sino para explicarle a lectores como tú.
Claro, o sea, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Uno hace un libro o lo que sea y ya es del público y de aquel que lo lea o lo hace propio, ¿no? Pero tengo aquí las 3 preguntas, ¿no? Sí. Gustavo Alemán tiene una charla en internet, si queréis ver, que son las 3 preguntas y me gustó muchísimo desde hace muchos años y de vez en cuando la veo. Entonces, yo también voy diciendo por ahí que yo hice mis propias 3 preguntas. Algo que hice, cuando ya quedaba poco tiempo, me agobié muchísimo y dije, oye, me alquilo una casa que no es la mía, como tengo pasta de Fotopress, me alquilo una casa en el propio Madrid, vivo en Madrid, y me voy con mi ordenador, me voy con unos porros, me voy con comida, esto luego lo eliminamos. Me voy a una casa, me encierro, tengo comida, tengo una cantidad de libros que he ido acumulando y que he ido subrayando con el tiempo y que me van a ayudar y a ver qué pasa. Y me fui como 5 o 6 días. Y los 2 o 3 primeros días, pues igual, no hice nada. O sea, como que estaba ahí, pero no me atrevía. Pero al final pasé a limpio lo que tenía subrayado a un documento. Y en otro documento escupí como en trance, ¿no? Como he dicho que me llevé eso, pues estaba ahí como en trance. Y me puse a escribir y salieron como 40 o 50 páginas de anécdotas que tuviesen relación con la raza y mi vida. Y las fui cruzando con esas ideas o esos libros. Y me hice como una especie de guión. Cuando estaba escribiendo me hice esas 3 preguntas, ¿no? Tenía así como la gente alrededor, mi gente afro. Entonces era como, ¿desde dónde estás hablando, Rubén? Pues Rubén, pues eres un tío de Madrid, con DNI... Light Skin, ¿no? Es la terminología para gente como yo. Bueno, pues una serie de datos. ¿A quién le estás hablando? Y eso fue como la gran llave, ¿no? Como había visto entre el mundo y yo, pues eso fue la influencia principal, ¿no? Dije, yo le estoy hablando a Jason, a Winnie o a quien fuese en ese momento, ¿no? Como a mis amigos afros. Y voy a ser radical con ello. No hay ninguna concesión ni para mi madre ni para la gente blanca que amo con locura, ¿no? Sino va a ser desde aquí y hacia aquí. Y creo que ese ejercicio de honestidad y autenticidad es lo que hace que funcione. Y creo que eso hace que sea didáctico para aquel lector blanco que llega y se encuentra con esto. ¿Y la última pregunta? Ya, muy bien, muy bien. Estás atento. Público no ha dicho nada. La última pregunta, ¿qué tipo de autor quiero ser? Pues una pregunta como muy compleja, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de autor no quieres ser, Rubén? Y espero que no me oiga jamás, ¿no? Pero, por ejemplo, Rosa de España, ¿os acordáis de Rosa de Operación Triunfo? No me gustaría ser como ella. Quiero decir, que no tomó las decisiones... O sea, ella no... Pobrecilla, joder. Pero que no me oiga, por favor. Quiero decir, ese tipo de autor o de autora que no toma decisiones en relación a su carrera, sino que se deja llevar por otros actores que hay alrededor. Y pues yo no quería que me pasara eso, ¿no? Entonces también el mundo de la foto no es el mundo de la música, no hay dinero, no hay, a nadie le interesa lo que estás haciendo, Rubén, así que puedes hacer lo que quieras. Así que pensé, pues me gusta Grada Quilomba, me gusta Spike Lee, me gusta no sé quién, me gusta Radiohead, pues así como un pie dentro, un pie fuera, ¿no? Muy entre comillas. Y ahí me situé y no lo he dicho, pero aquí, a mitad del camino, le pregunté a Verónica, que siempre estaba, Verónica Fieira, siempre estaba ahí. Y oye, Verónica, que estoy muy agobiado, necesito un diseñador o alguien que me ayude con esto. Y me dijo, habla con Col Studio. Y que son así de Madrid, están en Tribunal, yo estaba en Cuatro Caminos. Les escribí un mail, dijeron, sí, te conocemos, además sabemos que eres de Atleti. Y digo, bien. Y el primer día nos sentamos ahí, nos fumamos 800 cigarros y fluyó muy bien. Y ellos me ayudaron a todo. A pensar, es fundamental, yo creo, tener a alguien que te ayude. Porque todos los libros son trabajos en equipo, en realidad. Sí, y yo estaba un poco solo porque como estaba lo de Fotopress, había una fecha de entrega, porque yo quería hacerlo pues contigo, con Fuego Books, o quería hacerlo con Juan Balbuena, que también coqueteamos, pero mis tiempos eran tan nefastos que fue imposible hacerlo con una editorial y terminé autopublicando. Eso ha hecho que sea como es, ¿no? Y estoy contento de que sea así, pero, pues me hubiera gustado mucho sacarlo con Fuego.
Sería peor. Así es la vida. Bien. Me has dicho antes que querías comentar un poco también cómo fue tu relación con el patrocinador, con la Caixa, y cómo algunas de las cosas de este proceso fueron muy satisfactorias, pero también de mucho sufrimiento y muchos agobios, y cómo muchas de ellas no las repetirías. Sí. Quería hablar tanto aquí como en la peli como mi relación con el patrocinador. Porque supongo que el público es así, ¿no? Gente que está haciendo algo como yo y igual hay alguno que aún no ha tenido su gran beca. Como que había una solemnidad que luego realmente me he dado cuenta que no debería haberla tenido, ¿no? La Caixa es una gente que desahucia, ¿no? O sea, es uno de los bancos que más desahucia de España, junto al BBVA y alguno así, Caja Madrid, o sea, son satán. Yo entendía que esos 20.000 euros que me estaban dando me pertenecían, como que... Pero bueno, más allá de eso, luego pues de mi beca éramos 6, o los que fuéramos, 10 quizá, en total. Creo que fui el único que presentó el libro acabado en la exposición de mayo. Había 2, una en Barcelona y otra en Madrid. Pues yo y otro pringao, otra pringada, llegamos a tiempo con todo. Nicolás Conbarro iba con su carpeta y tan a gusto. No sé quién y... ¿Sabes? Como la relación con el patrocinador era... Tú me estás poniendo la pasta y yo me voy a aprovechar de ti. Y yo, sin embargo, sentía como que tengo que demostrarle a estos señores y a estas señoras que han invertido en quien tenían que invertir. Que no se han equivocado. Eso es. Y sentía como mucho agobio. Luego, había una tipa que se reía de mí. O sea, te hacen 3 pagos de 5.000 euros, algo así, o 4. La tuve que perseguir hasta el infinito, pero hasta el infinito. Y me prometieron luego te daban, aparte de esa pasta, te daban más pasta para otras cosas, para hacer la exposición, que estabas obligado a ella, o para contratar a los diseñadores. Yo mandé un presupuesto, me lo aprobaron y luego me dijeron que no. Entonces yo quedaba al descubierto con mis diseñadores, ¿no? Que se portaron tan bien que dijeron, mira Rubén, vamos adelante aunque haya 0 euros, pero vamos a hacerlo y vamos a hacer un gran libro. Pero joder, la llamé igual 400 veces. Y un día lo cogió, ¿no? En la 4. Y joder, qué sorpresa, es que no sé ni qué decirte. O sea, quiero decir que a ese nivel institucional como grande, alto, también se ríen de ti, ¿no? Quería como decirlo. Y bien, ya acabamos esta parte que se nos va a ir de horas, ¿sí, no? Esta es mi casa, o sea, este es un punto de vista mío y este es el día que vienen los libros a casa. ¡Buah! Es increíble, o sea, todo merece la pena. De repente ha sido como un viaje largo, duro y difícil, muy entre comillas, pero llega, no era este, era el grande, ¿no? Y pone tu nombre, lo abres así, viene plastificado y lo hueles. Y Dios, has hecho un libro, tío. Has hecho un libro que te va a sobrevivir y que es un libro como los otros libros que tú has visto en las tiendas de segunda mano que decía antes, ¿no? Es una sensación increíble. Voy a poner un par de vídeos pequeñitos Esto es antes de ese día, ¿no? Este es el día que vas a la imprenta y ves ahí una serie de máquinas que meten las imágenes que tú has ido recopilando con tanto mimo y trabajo, tu relato. Pasa por todo eso y va saliendo, tío. Impresionante. Ese momento es mágico. Y bueno, voy a poner un vídeo que para mí representa un poco lo que ha sucedido después. And you, why are you black? This book by Rubin, this is very good. It's excellent reading, man. There's a lot of history in here. I really like it. Wow. This is a good contribution to the black community. And I really appreciate that. Rubin, thank you. And you, why are you black? Wow. Everyone should read this book. This is an excellent book. Everyone should read it. Bueno, And you, lo dice él, ¿no? Que es un excelente libro y que todo el mundo debería leer este libro. Lo que sucedió después, pues me sorprendió. Yo le mandé un PDF como a 4 o 5 personas de confianza y me dijeron que estaba muy bien y que les había emocionado. Iñaki Domingo, por Facebook, me dijo, enhorabuena Rubén, de veras, es un trabajo magnífico, algo así, ¿no? Y me dio como mucha paz eso. Y luego pues quedé con Choco, una amiga que me estuvo ayudando, afro, de Angola, así, oscura, mujer,
desde otro lugar, ¿no? Lo iba a leer desde un lugar diferente al mío, que también temía un poco cómo iba a reaccionar el público afro, desde donde hablaba yo y que estaba diciendo. Se emocionó mucho, me abrazó y fue muy bonito. Y desde entonces, pues casi no hay semana en la que no reciba un mail o algún tipo de afecto relacionado con el libro, ya sea desde Cali, Colombia, desde Valencia o desde Italia o de Estados Unidos. Ese tío estaba en Harlem y es como flipante, ¿no? O yo qué sé, Gustavo viaja a Nueva York, he visto tu libro aquí en Nueva York. Es como que de repente ese fogonazo que tuve cuando vi el libro de Verónica Fieiras, yo lo había hecho también. Yo estoy consiguiendo ese efecto en la gente. Y bueno, me siento muy orgulloso. Y lo siguiente fue una peli. Sí. Vamos mal de tiempo ya, ¿no? Vale, quiero poner un vídeo como de 8 minutos, algo así, que me impactó profundamente. Pongo el contexto. Ya ha pasado algo de tiempo en relación a la publicación del libro. Soy un autor reconocido, entre comillas, y me invitan desde un museo, el K2M de Madrid, que está en Móstoles, que es mi pueblo, a comisariar un ciclo de cine. Porque hay una expo que relaciona lo queer y lo negro, ¿no? Entonces, bueno, pues me llaman y voy allí. Primero lo que hago es ver la exposición y veo este clip. Entro, bueno, lo vemos y luego lo comento. And she says, call 911. My name was Amanda Berry. I knew something was wrong when a little pretty white girl ran into a black man's arms. Something is wrong here. Dead giveaway. Dead giveaway. I'm trying to keep my faith. We on a ultralight beam. We on a ultralight beam. This is a God dream. This is a God dream. This is everything. This is everything. I'm trying to keep my faith. Deliver us serenity. Deliver us peace. Deliver us love and you know we need it. The description doesn't fit. If not a synonym of menace, then forget it and turn. The moment need you now. Pray for Paris. Pray for the parents. This is a God dream. This is a God dream, this is a God dream. We on an ultralight beam, we on an ultralight beam. This is a God dream, this is a God dream. This is everything. The mundane Afrofuturists recognize that we are not aliens. Bobby, wake up! But I'm looking for more. Deliver us serenity. Deliver us peace. Deliver us love, and we know we need it. Lord knows we need it. Lord knows we need it. You know we need it. The mama need you now. How to duck it, ayy. They be like, Smooth, what? Can you teach me how to duck it? You know why? Cause all the girls love it. She said, something ain't right. I said, oh man. She said, oh man, the building is on fire. I got my kids and we bouncing. This is a God dream, this is a God dream. I've been dreaming, I've been dreaming. We on an ultralight beam. We on an ultralight beam. This is a God dream. This is a God dream. This is everything. Everything. I'm trying to keep my faith. Run away. Walk backwards. Keep your hands up there. Keep going. Come on back. Come on back. Keep walking backwards. Keep walking backwards. Put your hands on your head. Right here. Come on back. What is wrong?
We don't have a gun. My kids. They're 6 and 8. What is going on? Oh my God, you have terrified my children. But I'm looking for more. Somewhere I can feel safe. And in my holy war. And now, Mr. Wallace. I'm trying to keep my faith. Why is the depression not blessings? Why oh why you do me wrong? You persecute the weak because it makes you feel so strong. What would America be like if we loved black people as much as we love black culture? Don't make these wrongs turn right. For you, I will shield your name. I will field their questions. I will feel your pain. They don't know. They don't know. They don't know. Foot on the devil's neck to the drifted Pangea. I'm moving all my family from Chatham to Zambia. Treat the demons just like Pam. I mean, I fuck with your friends, but damn, Gina, I've been this way since Arthur was Anteater. Now they wanna hit me with the woo up the bam. Trying to snap photos of family. My daughter look just like Sia, you can't see her. You can feel the lyrics, the spirit coming in braille. Tumbling of the underground, come and follow the trail. I made Sunday candy, I'm never going to hell. I met Kanye West, I'm never going to fail. You said let's do a good ass job with Chance 3. I hear you gotta sell it to snatch the Grammy. Let's make it so free and the bar so hard that it ain't one gosh darn part. You can't tweet. This is my part, nobody else speak. This is my part, nobody else speak. This little light of mine, glory be to God, yeah. I'ma make sure that they go where they can't go. If they don't wanna ride, I'ma still give them raincoats. Know what God said when he made the first rainbow. Just notice at the end of the fucking late for the intro. I'm just having fun with it. You know that a nigga was lost. I laugh in my head cause I bet that my ex looking back like a pillow of salt. Like Wesley and Spike. You cannot mess with the light. Look at the channel from 79. We on an ultralight beam. We on an ultralight beam. This is a God dream. This is a God dream. This is everything. I'm trying to keep my faith, but I'm looking for more. And in my holy I'm trying to keep my faith. That's what the police do to you. Father, this prayer is for everyone that feels they're not good enough. This prayer is for everyone that feels they're too messed up. For everyone that feels they said I'm sorry too many times. You can nail too far when you can't come back home again. That's why I need looking for. God, please keep my little brother. Cause down here we fighting this. Bueno, ese es el vídeo que vi, ¿no? En el K2M. Y wow, pues un sitio como este, pero yo solo, ¿no? Una pantalla gigante, a oscuras, y me emocionó mucho. Lloré de verdad, como de caer, ¿no? Y me fui de allí pues con ese mismo impacto que con el libro de Verónica. Como yo esto lo puedo hacer, ¿no? O sea, como, bueno, no soy Arthur Jafa, pero es imagen de archivo, imagen encontrada, y genera un relato muy emocional en el que me habla, yo creo que de muchas capas del pueblo afroamericano. Algunas pillo, otras no. Y jo, puedo hacerlo, ¿no? Y me empecé con el mantra de que voy a hacer una película, quiero hacer una película. Y entonces ¿en qué andas? Pues voy a hacer una película. Y pues me lo termino creyendo, ¿no? Como, pues voy a hacer una película. Y tenía charlas o lo que sea y acababa con una imagen de Spike Lee así como esta. Como pues voy a hacer una película.
A ver, tengo que mirar mi guión un momento. Ya tenía un background, ya tenía un libro que era poderoso y que estaba funcionando y seguía funcionando. Y yo estaba en Matadero. Una de las cosas que hice entre 2014 y 2018-19 hasta ahora es ser cofundador de Afroconciencia junto a otros amigos y amigas. Y eso estaba inscrito en Matadero, ¿no? Un espacio cultural de Madrid. Ahí hay unas residencias para artistas. Y entonces salió una convocatoria que era residencias para artistas visuales de la ciudad de Madrid. Y yo le pregunté a alguien de allí, digo, ¿pero ahí me puedo presentar yo? Me dijo, claro, Rubén, otra vez. Claro, Rubén, es para gente como tú. Y es un espacio de estos, ¿no? Y yo dije, pues voy a presentar, y si presento aquí me la dan. Presenté un dossier ultra ambiguo en el que no decía nada. Quiero hacer una película, venía en negrita. Mogollón de imágenes de ¿y tú porque eres negro? Bien puestas. Y algún texto de pues, Manuel Segade, que es el director del K2M, que me regalaba uno de los libros más importantes de Europa, una cosa así como muy... y me la dan. Y me lo tomo de otra manera. O sea, ahora sí, tengo un año por delante y el patrocinador ya no es la Caixa, es un espacio público y que es amigable en relación a mí. Y me dan una silla como esta, ¿no? Una de estas. Es un espacio público en el que va viniendo gente afro y me voy encontrando con ellos. Me conocen, somos amigos, otros no. Ese Rubén, tal, bien. Y hablamos. ¿Y qué queréis ver en la película? Voy a hacer una película, ¿qué quieres ver? Pues yo me quiero reír. Eso era como mogollón. De cada 10, 10. O sea, una cosa como muy bestia. No quiero una historia de sufrimiento. ¿Qué no quieres ver? No quiero sufrir, no quiero una historia de racismo, no quiero que nos resumamos a eso otra vez. Vale. Y eso se repetía mucho también. Como os decía, me lo tomé de otra manera. Tenía un año y dije, por los primeros 3 o 4 meses me los voy a pasar viendo películas, leyendo sobre cine, que no sé mucho, y ver dónde me puedo colocar yo, ¿no? Me gusta decir que estaba como mi cabeza en barbecho. Como, mira, pues no hago nada, tengo pasta para sobrevivir este año, ya llegará. Y tengo esto es Guille Milky Way. Tiene unas charlas en YouTube que están muy guays, a la gente de Operación Triunfo. Me las recomendó Olmo González. Tiene como 13 clases de una edición y luego tiene una clase especial de este año. En esa última clase él explica como un poco los estadios que él ha vivido como artista o los que él reconoce. Entonces, como que cuando comienzas un proyecto, pues él pone una cara sonriente y como que todo es felicidad y suenan pajaritos. Yo pongo de ejemplo un videojuego, el Kingdom, que, bueno, pajaritos. Pero que luego cuando pasas por la escuela y tienes mucho conocimiento, empiezas a estar cabreado. Porque al tener tanto conocimiento te congela un poco y no eres capaz de hacer porque te comparas. O porque eres un gruñón culto que está todo el rato viendo el fallo en la película del otro y que, bueno, que él pasó por esos procesos, pero que luego ya más mayor, ya casi tengo 40, pues volví a ser feliz y volver a lo básico, a sentir esa magia de hacer cosas por el simple hecho de hacerlas y disfrutar, ¿no? Entonces yo me intenté tomar la beca esta en esa forma y, bueno, mucho más relajado. Puedes preguntarme algo si quieres. Sí. Porque en el proceso de preguntar a otras personas que querían ver en tu película, porque para ti directamente tú ya desde el principio pensabas que era una obra que, aunque tú fuera de tu autoría, iba a ser una obra coral y iba a ser una obra claramente influenciada por la comunidad. ¿Tú ya partías de una idea preconcebida o querías construir tu idea de cómo quería ser la película a partir de las peticiones de esos espectadores futuros? Pues era un poco orgánico, o sea, no tenía muy claro nada y me sentía cómodo en la incertidumbre, ¿no? Ya me conocía un poco como creador y sabía que eso podía ir bien por ahí y que si salía mal, pues salía mal. Pues no soy doctor, no estoy operando a nadie, si la peli es mala, pues la peli es mala, anda que no hay películas malas, ¿no? Pues yo hablaba con esta gente y, joder, pues su mensaje me calaba. También estaba leyendo libros, también yo, de alguna manera, mi negritud era más madura. Digamos que este libro es necesario para mí y mi relación con mi negritud,
y funciona bien con alguna gente. Otra gente pues ya ha pasado todo ese proceso y es como revivirlo o reafirmarlo, dicen. Entonces la película era como una propuesta nueva, ya he curado esa herida, digamos. ¿Qué puedo proponer yo como artista, entre comillas, afroespañol? Estoy generando cultura afroespañola. Empiezo a leerme a mí mismo, o sea, el libro lo compra el K2M y es patrimonio nacional, ¿no? Pone ahí. Entonces entiendo que dentro de unos años igual habrá mucha más gente haciendo cosas y dirán, pues en los 2000 no sé cuántos, Bermúdez hizo este libro y luego una película, ¿no? Entonces a mí me digo, hostia, tengo que hacer algo como que es cultura afroespañola. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es el discurso más allá de la queja o más allá de reafirmar tu identidad, ¿no? Bueno, entonces vi unas pelis que me impactaron bastante. Voy a comentarlas brevemente. Este es un document filming, ¿no? Me hice una suscripción de filming con la pasta que me dieron. 21X Nueva York, pues un documental en el que hay como muchas luces, es muy fotolibro del duro, el que no hay nadie que te explique nada. Hay alguna voz en off que explica cosas, que dicen cosas, pero tampoco hay como un nexo que las una, ¿no? O sí lo hay, el metro, y más, pero yo lo veo desde ahí y me digo, esto me mola. Luego también veo El futuro, una película de Luis López Carrasco, que ahora ha sacado El año del descubrimiento, que lo está rompiendo, ¿no? En todas partes. Bueno, pues me la pongo un poco de noche sin saber qué voy a ver. Y un plano en negro, la voz de Felipe González diciendo en el 82, hemos ganado las elecciones, vamos a cambiar este país, no sé qué, no sé cuántos. Y lo siguiente que vemos es como una fiesta en un piso de Malasaña, pues eso, en el 82. Y entonces está grabado con teleobjetivos, como cuadros así muy cercanos, diálogos que no se oyen bien, solo oyes la música. Y espero que no me vea Luis López Carrasco, pero la peli a mí me dura como media hora. Luego dura más, pero esa media hora es como me ha llevado ahí, o sea, estoy ahí, estoy en esa fiesta en el 82. No me ha contado mucho más. O sea, me ha contado cosas que puedes acabar tú. Y esto me gusta. A mí me gustaría transmitir al espectador algo así, este tipo de emoción. También vi Límites primera persona de León Siminiani, perdón. Y el tío pues tiene como una cinta doméstica que graba con su novia en un viaje pues a algún sitio del mundo en el que hay un desierto y él pone una voz en off por encima, ¿no? Pues esta mujer, no sé qué, y como que cambia radicalmente la forma en la que yo interpreto las imágenes. Me encantó, dura 8 minutos o algo así, no voy a poner porque no nos da tiempo, pero ¡guau! Increíble. Entonces ya se estaba configurando un cuerpo de influencias, como la otra vez, y ya sabía que eso en algún momento eclosionaría pues, en encierros. Voy esta vez, y Arrebato también, perdón, Arrebato la vi varias veces. Arrebato es una película mítica del cine español, ¿no? En la que pues, un yonki hace cine y está como obsesionado con hacer la película y vemos, es como metacine, hablan del hecho de hacer una película y su proceso. Ya no sé qué iba a decir. Bueno, sigo hablando un poco más. También había leído en el anterior proyecto pues, un manifiesto de Julio García Espinosa, un cubano, ¿no? El tercer cine, y dentro del tercer cine que llaman pues había un manifiesto por un cine imperfecto y el tipo decía algo así como que un cine artísticamente logrado y técnicamente perfecto es un cine reaccionario y que él apuesta por un cine en el que el autor y el público se confundan y se diluyan. Y lo compré ya para YouTube porque es negro y lo compré completamente para la película, ¿no? Acabo con esta parte de influencias. Algo que ya aprendí de la otra vez es que los encierros me funcionan bien, ¿no? ¿Os acordáis de los encierros que os he dicho antes? Pues ya dije, pues hago un encierro en las 3 etapas o en las 2 etapas primeras. Me voy a encerrar en una casa al principio y voy a estar ahí como 5 o 6 días con el dinero de la beca y pues con mis cosas. Voy a leer, voy a ver películas y a ver cómo salgo de ahí. Y me llevé un libro que me compré un poco por azar. Eccentric Cinema, del CCCB. Y son entrevistas
que hablan sobre el proceso creativo y la visión fílmica. Y es gente que habla de cine y de sus procesos. Y me sentí identificado en varios y como que rebajaban el tono de lo que es ser director. Y utilizaban una etiqueta que por lo visto es de los 90, ya no se utiliza mucho, pero es cine doméstico. Y yo me compré un cuaderno también, cuaderno de la película lo llamaba, y se lo enseñaba a la gente y apuntábamos cosas. Y ahí tengo puesto remarcado: una película doméstica es mi única opción. Y bueno, pues me hice caso, ¿no? Si Rubén lo decía, había que hacerle caso a Rubén. Eso es. Bien. Voy a continuar así del piñón. El caso es que un día me llega un mail de una chica que se llama Tiffany. Y es una especie de fan, digamos, ¿no? Como me ha encantado tu trabajo, me siento súper representada, estoy flipadísima. Ella es arquitecta y está haciendo una tesis doctoral en educación artística o una cosa así. Y bueno, pues también trabaja con la imagen, también trabaja con el testimonio, se parece mucho. Ella, y quedamos para tomar un café también, ¿no? Y nos llevamos muy bien, todo fluye y quedamos de manera recurrente. Ella decía como que al principio se sintió un poco como, joder, esto que voy a hacer yo ya está hecho. Pero luego en realidad pues cada uno tiene sus matices y como que le vino muy bien. Bueno, nos conocimos y fluyó y le conté, pues voy a hacer una película, como le contaba a todo el mundo, y me dijo, pues yo te quiero ayudar. Entonces ella se iba a ir a Guinea Ecuatorial, que es el país de su madre, su país de origen. Y tenía un móvil bueno, un S9, que grababa muy bien y el sonido era bueno. Y me ofreció que las imágenes que ella iba a grabar fueran la de la película. Y eso fue como el gran giro, ¿no? Como de repente, tú no vas a grabar. Y eso, por un lado, ¡qué bien! ¿No? Como con el libro, como esa responsabilidad no es mía. Y bueno, me trajo como, no sé, gigas y gigas y gigas y gigas de cosas. Pero para bien, ¿eh? Y es que no me sabe la palabra, pero como que desbordaba. Me mandaba cartas, me mandaba cosas con mi imagen, textos, capas, yo qué sé, como 1000 historias, ¿no? Y a ver, me he perdido un poco. Vale. Entonces, una vez que eso había sucedido, en principio íbamos a contar su historia a través de un diálogo entre los dos. Pero no sé muy bien cómo, pues otra persona necesitaba dinero. Tenía un problema y necesitaba dinero, afro. Y yo de repente tenía mucho dinero para nuestros términos. Y dije, bueno, pues voy a redistribuir un poco la riqueza como buen rojeras que soy. Entonces la contraté, entre comillas, ¿no? Y ya era una persona más trabajando en la película. Y pues le compré un S9, el mismo móvil que tenía ella, y se puso a grabar su intimidad. Yo les enseñaba el cuaderno y hablábamos, ¿qué quieres grabarte? Vas a compartir tu intimidad conmigo y con el público. No sé qué. Y fuimos ahí generando. Bueno, total, que generamos como un cuerpo de 7 u 8 personas que estaban grabándose y que no se conocían, pero no hablaban mucho de ello. Igual, oye, ¿qué te ha dicho el Rubén? Que grabe, pues, ¿qué grabo, no? Luego me la contaban como, pues es que nos da libertad. Total, que esa presión que tuve en Fotopress ya no la tenía tan agudizada, pero la tenía. Y teníamos programado, tenía obligación con el patrocinador hacer una proyección de la película. Pero esta vez había aprendido de la otra vez, en el que Nicolás Combarro, Laia Abril o gente así regateaban las obligaciones para que el proyecto fuese como ellos quisieran que fuese, ¿no? Y le dije, bueno, voy a ver si llego a eso, pero si no llego no pasa nada. Total, que me encerré y me fui a una casa que tienen mis abuelos en Ávila. Mi abuela es de Ávila. Y tienen una casa en un pueblo que es La Cañada. Y me encerré, aquí estoy yo. Estas son las fotos que tomé esos días, fíjate, qué belleza. Y unas condiciones lamentables. No había calefacción, entonces solo había una chimenea. Me rompí sin querer la puerta de la chimenea. Todo el humo olía mogollón, pero claro, quedaba poco tiempo. Total, que me puse y monté como algo. Hice ahí un algo y duraba como 40 y pocos minutos, algo así. Y a ver, y entonces ya era la proyección. Y tú, porque eres negro, ya no teníamos ni nombre. Y pues aquí estamos, ¿no? Entonces después del visionado. Y pues estoy yo con esta cara de perrito. ¿De qué ha pasado? Sí.
Lucía, que hacía como conductora, Lucía Momío, la presentadora de televisión española, como conductora de la situación, y luego pues la gente que había hecho la peli, o parte de ellas, porque hubo gente que no pudo venir. La sala estaba llena, mayoría afro, y fue muy bonito, porque la gente, o sea, yo estaba ahí súper asustado, y de repente la gente se reía, o de repente la gente, oías voces, ¿eso dónde es? Eso... Y veías qué cosas funcionaban y qué cosas no funcionaban. Al final de la proyección pues preguntamos, oye, no tenemos título, ¿qué nombre le podíamos poner a la película? Y tuvimos como una especie de diálogo. Y alguien dijo, y dijeron que no se cabren, pero chorradas, ¿no? En plan, pequeñas historias, nuestras historias pequeñitas, una cosa que decías, no puede ser. Y alguien levantó la mano y dijo, esta película se tiene que llamar A todos nos gusta el plátano. Dije, ey, ese nombre es potente. Yo soy bueno con los nombres, o al menos reconocerlos y cogerlos. Y lo cogí, ¿no? Ella era dominicana y no salía ninguna imagen de gente dominicana ni había viajes a República Dominicana, pero se sentía identificada y veía muchas de las cosas en la pantalla, la hacían pensar en su mamá, en su vida y así. Y luego, pues, no sabía muy bien qué hacer con la película, como que, pues ya ha pasado esto, ya no tengo ningún tipo de obligación. Y había gente que me pedía, ¿no? Pues Cineteca me decían, oye, ¿por qué no hacemos otra proyección? Y yo era reticente, como no. Vino el estado de alarma y toda la situación y, pues, no había mucho que hacer. Así que terminé con el feedback que iba recibiendo. Ya acabo esta parte. Y luego la afinamos, pues un técnico de sonido para mejorarme todo este sonido que ha sido grabado directamente con el móvil y por lo menos darle un sonido de película, de cine, así en mayúsculas. Los Con otra vez hicieron un diseño y un empaque, unos créditos. A ver si tengo algo por aquí. Sí, hay pantallazos, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, y la acabamos. La acabé y no lo he contado porque con el COVID, pues en Madrid sacaron las ayudas a los artistas visuales de la ciudad de Madrid, no sé qué. Las daba el K2M, quien ya me haya comprado parte de obra, ¿no? Y me escribió Manuel Segada y me dijo, oye, manda algo. Pues, ¿qué hago? Y estuve pensando un poco ahí, ¿no? Digo, voy a mandar la película. Y me la compran. Me la compran sin acabar. Me la compran yo mandé lo que habíamos proyectado. Y yo dije, joder, pero es que esto va a ser patrimonio otra vez. Así que voy a acabarla. Entonces, por eso la acabo con una... Si no, igual permanece ahí sin acabar. Bien, os enseño así algunos fotogramas que... Este es el cartel. Y algún fotograma suelto. Voy así un poco rápido. Bien. ¿Pongo un clip o cómo vamos de tiempo? Sí, por favor. ¿Sí? Vale, pues a ver, tengo que irme aquí a película. Bueno, si la pongo así... Vamos al 19:10 por ver un fragmento en concreto, aunque así podéis ver algunas cosas. Oye, ¿siempre usas la misma música para maquillarte? Es que me he dado por esta canción, pero es que llevo días sin escuchar música. Estoy como Crystal Castles. ¿Te gusta? No. El otro día fui a casa de un amigo y tenía puesto... No, Nose Lane. No, me dijo The Neighborhood. Y yo, no. Y yo, no. Digo, mi hermana está obsesionada. Voy a poner. No estoy obsesionada, son mis amores. Estás obsesionada. Y me dijo, les amo. ¿En serio? No sé qué. Tu hermana es la putada. Ya, mi ex encargada también dijo, no sé si conoces The Neighborhood. Y yo, y le enseñé mi fondo de bloqueo. Se quedó en plan, me da igual. Mucha gente les conoce, ¿por sí, qué? Carlos no piensa también, porque tuvieron su época de exitazo, de temazo de verano. Yo creo que nunca he escuchado algo que diga, esto es The Neighborhood. ¿Por qué no has escuchado The Neighborhood? Pero es muy raro porque todo el mundo lo ha escuchado. Ya, pero si no has escuchado es difícil que le identifiques. Ya, pero es algo de esto de que, por ejemplo, yo qué sé, me imagino que son un hit
Y que, yo qué sé, es como, yo qué sé, hay cosas que yo, por ejemplo, Bad Bunny, yo no escucho Bad Bunny, pero sé cuando estoy escuchando Bad Bunny, ¿sabes? Pues yo muchas veces no, ¿eh? Te lo juro, que no igual. También es verdad. Sobre todo con cosas. Nadia, ha sido esto un experimento fallido, ¿eh? Porque mis cejas siguen igual de que siempre. Que no, que lo has hecho mal. Además, que esa base de mierda que tú usas no sirve para nada. ¿Cómo que una base de mierda, chavala? Si es mal. No sirve para nada. Tú compras el nombre, no compras la calidad ni el material hecho. Tú compras por el nombre. Sí. Pues ya está. Mac, pero no sé qué. Si quieres aprender a cambiarte, así vamos mal. Ya, pero es que el problema es que entonces tendría que probar 1000 bases y tu amiga es pobre, ¿sabes? No, pues mira, yo te digo, en plan, porque yo he pasado ya por muchas bases a pesar de que funciona, tiene que funcionar, ¿no? Sí. ¿Cómo que funciona? ¿Qué te crees que es esto? Es un líquido que te pones y ya. And it turns you on. And it turns you on. No. Stop it. It turns you on. Someone has to do it. So I guess I will. You are my influence. Bueno, es un pequeño clip, yo qué sé, y fuera de contexto quizá, y no se oía muy bien del todo. A ver, volvemos aquí. Bueno, la peli, antes os decía, ¿no? Como que yo entiendo que hay 3 partes fundamentales en el proceso de un proyecto: preproducción, producción y difusión. Son igual de importantes las 3, y sea aquí un joven estudiante, la difusión es muy importante. Yo como que cómo vamos a ver la película es fundamental. En las grabaciones que me enviaban, me dieron, a Umu, se grabó con sus amigas ahí pues fumando, bebiendo y hablando de sus cosas, ¿no? Y una decía, pero está ahí como muy fumada, ni se levanta, pero ¿esto dónde se va a ver? Y pues conociendo a Rubén en YouTube. No, mi padre no puede saber que soy bollera y que fumo porros. Entonces empezaron una discusión sobre cómo se tenía que ver la película. Y molaba mucho, era como, esto se tiene que ver en comunidad, en espacios pequeños, de manera colectiva, y molaba, ¿no? Y entonces a mí también me hacía pensar de cómo se va a ver esto y en qué condiciones. Entonces, bueno, la primera vez que fue proyectada, acabada, fue en United Minds, en Valencia, que es un espacio cultural afro, de los pocos que hay así como afrocentrado. Y yo no estuve ni nada, ¿no? Pero vi luego en Instagram el directo que hubo después, como de media hora. Y, joder, pues súper emocionante. La gente hablaba, pues yo esperaba una película como antirracista, pero ¿y esto qué es? Porque es como muy emocional. ¿Es esto antirracista? Y discutían sobre si había que hablar específicamente del racismo o la peli tiene algún detalle sobre ello, pero es como secundario. Y ella, por ejemplo, dijo: esta es una película que me da ganas de vivir. Digo, guau, o sea, no quiero nada más, ¿no? Ya acabo. También la pusimos en Fiebre, la pusimos así como, pues no lo avisamos mucho en redes, ¿no? Sino como a la gente, porque queremos que tenga un recorrido en festivales, ahora lo comento. Pero bueno, lo vimos cada uno en nuestras casas, pero también de manera colectiva. Y era una hora en concreto, todos juntos, con un directo, digamos. Y bueno, pues había un chat y luego la gente me hacía preguntas y fue bonito. Vale, y ya creo que estoy terminando con esto. Antes os he contado lo que ha venido, ¿no? Lo que vino con el libro, lo que está viniendo todo el rato como de alegría y éxito, entre comillas. Ahora me he juntado con un grupo de gente que me dice que el técnico de sonido: oye Rubén, esto es una peli, está bien, dura 58 minutos, ¿por qué no alargas un poquito, que dure 1 minuto, 1 hora y 1 minuto y es un largo? Entonces le escribí a Tiffany, la llamé y le dije: oye, ¿por qué no haces un epílogo? Y hizo un epílogo. Entonces hay un bis cuando acaba la película, luego volvemos a ver imágenes y mola mucho. Ese final mola, o sea, le da el empaque que no tenía la película. Es la casualidad y que sea orgánico. Y tampoco me preocupaba si... ya me entendéis.
El caso es que este grupo de gente que vienen de la Escuela de Cine Cubano, pues Claudia Claremi, que también me ayudó mucho al principio y me ayuda siempre, pues me ha dicho, esto tiene que estar en festivales. Y me ha hecho como una lista de festivales pues, de clase A, clase B o clase C, en los que hay que mandar, cuáles son los códigos de ese mundo del cine, y bueno, pues así en secreto, pues parece que va a ser, no sé, está preseleccionada, igual luego se viene abajo, ¿no? Pero para Vision du Reel, joder, que es un festival de cine con, no sé si son 50 años de... Bueno, ya sabes lo que pasa cuando te preseleccionan, que luego que al final de selección. No, al final... Vale, ya está, ya vale, la última parte da la sensación de que no la vamos a saltar, pero sí que me gustaría, ya sé que es un rollo, pero me gustaría ponerte en el aprieto desde tu experiencia y cómo han ido cambiando las cosas para ti, y me ha encantado eso y me resonó mucho lo de no hay que ser convertirse en ese culto gruñón que solo se dedica a escrutar y encontrar fallos en los trabajos ajenos. ¿Qué recomendaría, aunque creo que hay muchas píldoras que has dicho por el camino? ¿Tú personalmente qué recomendarías a la gente que está intentando encontrar su camino creativo o encontrar o que les gustaría hacer algo pero tienen mucho más agudizado ese síntoma de ese síndrome del impostor de pero es que no le va a interesar a nadie o qué tengo yo que aportar? Porque como en estas charlas siempre la gente llora mucho, yo no quiero que aquí lloremos, sino que digamos algo positivo. Y... Vale. Bueno, tenía un profe en EFTI, Miguel Oriola, que queríamos mucho. Siempre decía que si no sabes, empieza. Y eso pues es lo que yo podría decir, ¿no? Lo primero es empezar. Yo abrí el blog sin saber a dónde iba. Lo segundo, que copie y que sea auténtico o auténtica. Entonces, si copias y eres auténtica, sale lo tuyo. Yo por ahí. Y que, bueno, que siempre tenga presente también que el dinero es importante. Que yo quería hacer un libro, pues un libro cuesta dinero, pues hay que tenerlo presente. O sea, ser consciente de dónde vivimos, en el sistema en el que vivimos. Y ahí estamos. Y, ¿qué más? Y que el editor o la editora no es tu enemigo, ni tu enemiga, sino que toda esa gente que está alrededor de la cultura, te tienes que relacionar con ellos, pero bien, no como Rosa, que decíamos antes, ¿no? Sino bien, o sea, pueden ser tus enemigos, ¿no? Pero yo creo que búscate gente que a mí me hubiera encantado hacerlo contigo y sé que hubiera salido muy guay. Bueno, esos son como mis consejillos. Yo creo que vamos, y bueno, quiero recordar que el libro de Rubén, si alguien lo quiere, está a la venta, en una edición de bolsillo muy económica, pero a la vez, si lo quieren tener, no necesariamente lo tienen que comprar. Ay, no tengo internet. No, esto igual Juan Balbuena, si ve esto, un saludo. Seguramente no le guste, pero yo creo que es mejor para las ventas. Si alguien no puede comprar el libro o lo puede conseguir de manera completamente legal porque el autor da permiso. Sí, en rubenhbermudez.com, o sea, mi web, si entras a la parte de YouTube porque eres negro, pues hay como unos pluses, hay unos máses en rojo, está escondido relativamente, pero si pinchas se te abre el PDF. Aún así cuesta 10 euros. Sí, vamos, quiero decir que yo qué sé. Como última opción, para que nadie se quede sin verlo. Claro, o de plantilla, ¿sabes? Oye, quiero hacer un fotolibro y no sé por dónde empezar. Pues me descargo el libro de Rubén y lo tengo de plantilla. Y así aunque sea para como eso que has dicho, para decidir qué clase de autor no queremos ser. Eso es. No quiero ser como Rubén. Pues él tiene todo lo contrario. Claro, exactamente. Aunque nos hemos extendido un poco, sí que queremos dejar un pequeño espacio para las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, que seguro que sí. Siempre nos gusta dejar que el público diga algo y no hablemos todos nosotros. Si alguien se lanza al ruedo. Es muy mala señal cuando nadie pregunta. Están reflexionando, Rubén. O sea, ha sido una gran cantidad de información. Y si no, pues sé que en cuanto salgamos por esa puerta, esas preguntas van a ser preguntadas en petit comité, así que con eso nos quedamos. Quiero de nuevo agradecer a todos el venir en estas circunstancias tan complicadas.
Nos gusta seguir programando actividades culturales, aunque sean con estas dificultades, y no son posibles si el público no responde. Quiero recordar que el ciclo Full Frame continúa no en diciembre, sino a partir del año que viene, de 2021, y que nos visitarán, si todo sale bien, Montse Puig, la editora de Ediciones Anómalas, Miss Beige, John Cazenave y Nicolás Combarro, al que hacía antes referencia Rubén, y del que hemos hablado muy bien. Y nada, muchísimas gracias por todo y nada, hasta la próxima.